Todo empezó con una copa rota. Era un sábado por la noche y Laura organizó una cena en casa con sus compañeros de la clínica. Nada fuera de lo normal. Habíamos hecho algo parecido un par de veces. Ella cocinaba, yo ponía música, preparaba la mesa, hacía de anfitrión silencioso mientras ellos hablaban de pacientes, estiramientos y turnos interminables. Esa noche, sin embargo, algo fue distinto. No sabría decirte qué exactamente, pero lo noté en el aire, como cuando hueles algo quemado antes de ver el fuego. Había más risas de las que tocaban, demasiados silencios cuando yo entraba en la cocina, miradas rápidas que se cruzaban y desaparecían. Yo no dije nada. Me limité a observar. Después de los postres, Laura sirvió copas de vino dulce en las copas buenas, esas que teníamos guardadas desde la boda. Ella se la ofreció a uno de sus compañeros, Mark, se llama, y cuando él la cogió, se le resbaló de las manos. Se hizo añicos contra el suelo, salpicando vino rojo sobre el parquet. Todos se quedaron en silencio un segundo. Luego vino la risa, los no pasa nada, y Laura salió corriendo a por la fregona. Pero yo no me moví. Me agaché, recogí los trozos y vi uno de ellos, todavía húmedo, reflejar algo que no me gustó. No sabría decirte qué era. Solo que esa noche, cuando todos se fueron, me acosté sin hablarle. Y ella, por primera vez en mucho tiempo, ni siquiera vino a la cama. Eso fue lo raro. No la copa. No el vino. No las miradas. Fue eso, que no vino. Desde esa noche, empecé a fijarme en cosas. No por celos ni paranoia, sino porque algo dentro de mí ya lo sabía, y solo necesitaba que el mundo me lo confirmara. Y créeme, el mundo es generoso cuando quiere destruirte. El lunes siguiente, Laura dijo que tenía que quedarse hasta tarde en la clínica. Supuestamente tenían una auditoría interna y querían dejar todo perfecto para el viernes. Me lo dijo mientras desayunábamos, de pie en la cocina, mientras Iker se peleaba con los cordones de sus zapatillas y yo metía los tuppers del almuerzo en su mochila. Me lo dijo con esa voz rápida que usa cuando quiere que algo parezca normal, cuando necesita que no pregunte nada. Me lo soltó, me dio un beso rápido en la mejilla y salió por la puerta. Lo curioso es que yo no le pregunté nada, no porque confiara ciegamente, sino porque ya había decidido que esa semana no iba a quedarme sentado viendo cómo me pasaba por encima. Ese mismo lunes, a las 6 de la tarde, pasé por la clínica. No entré. Me quedé en el coche, aparcado 2 calles más abajo, con la radio apagada y el motor frío. Estuve ahí 43 minutos, viendo entrar y salir pacientes, personal, repartidores. No vi a Laura ni a nadie que se pareciera a ella. Y mucho menos a Mark, el del vino. A las 7:30, apagué el contacto y me fui sin saber muy bien si lo que hacía era de loco, de imbécil o de alguien que simplemente se está hartando. Esa sensación, la de no saber si estás exagerando o si estás siendo el único que realmente ve las cosas como son, es jodida. El martes lo repetí. Esta vez no me quedé en el coche. Me bajé, di una vuelta por la manzana, compré un café en la esquina y lo bebí despacio, apoyado en una farola desde la que podía ver la entrada sin parecer sospechoso. Y a eso de las 7:20, vi a Laura salir. Llevaba el abrigo gris, el que casi no se pone porque dice que le queda grande, pero que siempre usa cuando quiere pasar desapercibida. No se fue en dirección al metro. Caminó hacia la calle de atrás, donde había menos luz y menos gente. La seguí. No como un espía ni con pasos de película. Caminé normal, a distancia, mirando escaparates como si buscara algo. La vi entrar en un bar pequeño, de esos que están siempre medio vacíos y huelen a fritura. No era un sitio bonito. No era un sitio de colegas ni de médicos tomando algo después del turno. Era un sitio para estar con alguien que no querés que te vean. No entré.
Crucé la calle, me senté en la terraza del bar de enfrente y pedí una caña. Desde ahí podía ver la entrada sin que me vieran. A los 5 minutos, Mark llegó. Iba con ropa normal, vaqueros y una sudadera, pero caminaba rápido, con la mirada clavada en el suelo, como alguien que no quiere llamar la atención. Entró y no volvió a salir durante más de una hora. A las 8:10, salieron los dos juntos. Ella sonreía, él le tocaba el brazo mientras hablaban. No había besos ni abrazos, pero no hacía falta. Esos dos no salían de hablar de pacientes ni de fisioterapia. Eso no era una cena entre compañeros. Se despidieron a media cuadra, con un gesto que parecía estudiado, como si lo hubieran ensayado 100 veces. Ella cruzó la avenida y se metió en el metro. Él se quedó esperando, mirando el móvil, como si todavía tuviera cosas que hacer. Yo me fui a casa. No dije nada. Ni esa noche ni el miércoles, ni el jueves. Pero esa imagen no se me fue de la cabeza. Me levantaba con ella, comía con ella, cenaba con ella, y todo el tiempo tenía esa escena metida en el pecho como una piedra que no baja. No podía hablar porque sabía que si lo hacía, lo arruinaría todo sin tenerlo claro. Y al mismo tiempo, sabía que si me callaba, estaba dejando que siguiera pasando. No me sentía ni fuerte ni valiente. Me sentía como un tipo normal al que están dejando de lado, poco a poco, como si ya no tuviera sitio en su propia vida. El viernes por la tarde, hice algo que me costó. Llamé a Tony, un amigo mío de toda la vida que trabaja como camarero en un restaurante del centro, pero que antes de eso trabajó 4 años como detective privado. No es que sea Sherlock Holmes, pero sabe moverse, sabe observar sin hacerse notar, y sobre todo, sabe cuando algo huele raro. Le conté que necesitaba que me ayudara. Que no quería pruebas para un juicio ni espiar teléfonos, solo necesitaba que me confirmara si estaba loco o no. Me preguntó si estaba seguro. Le dije que no, pero que no podía seguir así. Aceptó sin más preguntas. Quedamos el sábado a mediodía y le di una foto de Laura, una de Mark, la dirección de la clínica, el bar donde los vi y las horas en las que supuestamente trabajaban. Me dijo que me daría algo en una semana. Me sentí sucio, te lo juro. No por desconfiar, sino por haber llegado a ese punto. Pero también me sentí un poco menos solo. Como si al menos alguien más supiera que algo se estaba rompiendo por dentro y no era culpa mía. Esa noche, Laura llegó más tarde de lo habitual. Dijo que habían tenido una urgencia con un paciente y que no pudo avisar porque tenía el móvil sin batería. Me lo dijo sin mirarme, mientras dejaba el bolso en la silla y se quitaba los zapatos. Me senté en el sofá y la observé mientras se cambiaba. No la reconocía del todo. Era ella, pero a la vez no. Había algo en su forma de moverse, de evitarme, que me hacía sentir que ya no estaba conmigo. Me sonrió y me preguntó si quería cenar algo. Le dije que no. Me dio un beso en la frente, uno de esos besos automáticos, sin peso, sin alma, y se fue a la cocina. Yo me quedé en el salón, en silencio, con la televisión apagada y la cabeza llena de ruido. Pensando que quizá lo peor no era lo que podía descubrir, sino saber que ya lo sabía desde antes de buscarlo. Porque una cosa es la sospecha, y otra muy distinta es tener que vivir con la certeza. Aunque todavía no la tuviera oficialmente, ya la sentía como una verdad vieja que llevaba demasiado tiempo esperando a explotar. Y lo peor de todo era que ella, en el fondo, sabía que yo lo sabía. El martes siguiente, a las 11 de la mañana, Tony me mandó un mensaje corto: lo tengo, ¿puedes hablar? Le dije que sí, que salía a fumar y le llamé desde la calle, lejos de la oficina, con el corazón golpeando fuerte, no por nerviosismo sino porque sabía que una cosa era imaginarlo y otra muy distinta era escucharlo con todas las letras. Tony no se anduvo con rodeos,
Me dijo que el lunes había estado siguiendo a Laura desde que salió de casa hasta la clínica y que efectivamente entró como siempre, saludó a la recepcionista y se metió en su consulta, pero que después de una hora exacta se fue sin avisar a nadie y caminó unas 5 calles hasta meterse en un edificio viejo, un bloque de pisos con un solo portero automático y sin cámaras visibles. A los pocos minutos, Mark apareció desde la calle de al lado, saludó al portero y subió también. Se quedaron adentro 2 horas y cuarto, salieron juntos, se separaron en la esquina, ella cogió un taxi y él se fue andando, como si ya lo tuvieran ensayado. Tony no hizo juicios. Me lo contó como quien informa de un atasco en la autopista. Me dijo que si quería más días de seguimiento, podía hacerlo, pero que no parecía que hubiera mucho más que probar. Le agradecí. Me dijo que lo sentía. Le colgué sin decir nada más. Me quedé ahí parado en la acera, con el cigarro apagado en la mano y sin saber si volver al trabajo o irme a casa. No me temblaban las manos ni me venían lágrimas, solo sentía una calma rara, como si por fin alguien hubiera puesto palabras a algo que llevaba tiempo atrapado en la garganta. No volví a la oficina. Me metí en el coche y conduje hasta el parque donde solíamos llevar a Iker cuando era más pequeño. Aparqué y me senté en uno de los bancos al fondo, el que está cerca del columpio que siempre elegía. Saqué el móvil, abrí el grupo de WhatsApp que tengo con mi hermano y le escribí que necesitaba que recogiera a Iker esa tarde, que tenía una cosa que hacer. Me contestó al minuto, sin preguntas. Luego me quedé ahí sentado sin moverme durante casi 2 horas, viendo pasar a madres con carritos, chavales con mochilas y parejas que se decían cosas al oído. Todo parecía normal, pero yo sabía que no lo era. Esa noche Laura llegó a las 8:30. Dijo que había habido una reunión con los jefes para organizar los turnos de verano. Se quitó los zapatos, se sirvió una copa de vino y se sentó en el sofá. Yo ya había hecho la cena para Iker y lo había acostado, así que ella no tenía excusa para esconderse en la cocina ni para simular que tenía que revisar informes. Se sentó a mi lado, encendió la tele y empezó a hablar de cosas sin importancia, como si no llevara semanas desapareciendo unas horas para ir a ver a otro tipo. Yo la miraba, asentía, incluso le respondía con monosílabos, pero dentro de mí se estaba preparando algo más fuerte que el dolor. Ya no era tristeza ni decepción, era una mezcla de desprecio y determinación. Esa noche no dije nada. Ni esa ni la siguiente. Pero ya sabía que el momento estaba cerca. Solo tenía que elegir cuándo. Fue el jueves por la noche, después de acostar a Iker, cuando lo hice. Entré en el salón, donde Laura estaba viendo una serie en el portátil, y le pedí que cerrara eso un segundo. Me miró extrañada, cerró la tapa y esperó. Me senté frente a ella, apoyando los codos en las rodillas y sin mirar al suelo. Le pregunté si me había mentido en algo últimamente. Me dijo que no, que por qué lo preguntaba. Le dije que había estado saliendo antes del trabajo y que sabía que no estaba sola. Su cara cambió en ese instante. No puso cara de sorpresa, no intentó negarlo. Bajó la vista y respiró hondo. No es lo que piensas, dijo. Le pedí que no empezara con eso, que lo dijera claro. Me dijo que hacía un tiempo que se sentía desconectada, que nuestra rutina la estaba matando, que necesitaba sentirse viva, y que con Mark no era nada serio, solo alguien que la hacía reír, que la escuchaba, que la hacía sentirse vista. Le pregunté desde cuándo. Me dijo que desde hace unos 3 meses. Le dije que era mentira, que sabía que era desde antes, que había testigos, que había pruebas. No lo negó. Me pidió que no hiciéramos esto delante de Iker, que esperáramos al fin de semana para hablar bien. Le dije que ya habíamos hablado suficiente, que lo que ella necesitaba no era conversación, era una coartada para seguir haciendo lo que hacía. Me miró con rabia y me dijo que yo también había cambiado, que ya no era el mismo, que apenas hablábamos.
Le respondí que no hablábamos porque ella estaba en otra parte, con otro hombre, que no se puede hablar con alguien que ya te ha tachado de su vida sin decirte nada. Nos quedamos en silencio durante unos segundos largos. Luego me levanté, fui a la habitación, cogí una mochila y empecé a meter ropa. Ella vino detrás, me pidió que no hiciera eso, que lo pensáramos, que era mejor si lo hablábamos con calma. Le dije que no me iba yo, que se iba ella. Que al día siguiente tenía que hacer las maletas y llevarse sus cosas. Que si quería hablar con abogados o con mediadores, perfecto, pero que no iba a seguir durmiendo bajo el mismo techo con alguien que me miraba como si ya no existiera. Me dijo que no tenía a dónde ir. Le dije que eso no era mi problema, que ella había tenido tiempo de sobra para prepararse. Esa noche dormí en el sofá. Cerré la puerta del salón, me tapé con una manta y no cerré los ojos ni un minuto. No por tristeza, sino por la certeza de que había cruzado una línea que ya no tenía vuelta atrás. El viernes, Laura se fue por la mañana sin decir nada. Al mediodía recibí un mensaje, me voy a casa de Marta. Hablamos el lunes. No contesté. Por dentro sentí un alivio tan grande que casi me dio vergüenza. Ese fin de semana fue raro. Estuve con Iker todo el tiempo, jugamos a la consola, cocinamos juntos, vimos una peli. No le dije nada. Solo le dije que su madre estaba unos días en casa de una amiga y que volvería pronto. Él no preguntó. Supongo que los niños saben más de lo que pensamos. El domingo por la noche, después de que se durmiera, me senté en la cocina, saqué un papel y empecé a hacer una lista de cosas. No de lo que tenía que hacer, sino de lo que ya no iba a permitir más. Y en esa lista, Laura ya no tenía lugar. El lunes a las 9 en punto, Laura volvió a casa. Llevaba una maleta pequeña y la cara marcada por el cansancio de alguien que no ha dormido bien en días, pero sin ningún atisbo de vergüenza o culpa. Entró como si fuera una compañera de piso más, dejó la maleta junto a la puerta y se fue directa a la cocina. Yo estaba en el salón trabajando desde el portátil y no me moví. Ella preguntó si Iker ya se había ido al colegio y le dije que sí, que lo dejé yo esa mañana, como todos los días desde que ella decidió largarse. Se quedó un momento en silencio, se sirvió un vaso de agua, lo bebió de pie, y luego vino hacia mí con una calma que no me gustó nada. Me preguntó si podíamos hablar sin gritos, sin reproches, como adultos. Le dije que hablar podíamos, pero que a mí me importaba más lo que iba a hacer, no lo que tenía que decir. Se sentó frente a mí, entrelazó las manos sobre las rodillas y empezó a soltar el discurso que supongo llevaba ensayando desde el viernes. Que lo había pensado mucho, que sabía que había actuado mal, que no se trataba solo de Mark, que venía de antes, de una desconexión entre los dos que ninguno supo gestionar. Que sí, había sido cobarde, que debió hablar conmigo en vez de buscar afuera lo que le faltaba en casa. Que no estaba enamorada de Mark, que ni siquiera sabía si era algo serio, que había sido una válvula de escape, un error que se le fue de las manos. La dejé hablar sin interrumpirla. Cuando terminó, se quedó esperando mi reacción. No dije nada de inmediato. Cerré el portátil, lo dejé sobre la mesa y le pregunté si quería divorciarse. Su cara cambió por completo. Me dijo que no, que aún no estaba segura de nada, que pensaba que aún podíamos reconstruir lo nuestro si poníamos voluntad los dos. Le respondí que yo sí estaba seguro de algo, que no quería volver a estar con alguien que me había mentido durante meses mientras dormía a mi lado y fingía ser parte de esta familia. Que para mí no era una cuestión de si lo suyo con Mark era amor o una distracción. Era una cuestión de respeto, de principios básicos que ella había tirado por la ventana sin mirar atrás. Me dijo que lo entendía, que no me culpaba por pensar así, pero que no quería tomar decisiones en caliente. Le dije que para mí no era en caliente, que llevaba semanas masticando todo esto,
que ya había tenido suficiente tiempo para entender lo que había pasado y decidir lo que iba a hacer. Me preguntó si había hablado con un abogado. Le dije que no hacía falta aún, pero que lo haría si era necesario. Que por ahora, lo que quería era que nos separáramos legalmente, que nos organizáramos con Iker de forma justa y que ella saliera de la casa lo antes posible. Esa tarde fue a buscar algunas cosas. Yo me llevé a Iker al parque, pasamos un par de horas jugando a fútbol y luego fuimos a merendar. Cuando volvimos, ya no estaba. La maleta y un par de bolsas que había dejado en la entrada se habían ido con ella. No dejó nota, ni mensaje, ni nada. Esa noche, cuando Iker me preguntó si su madre iba a volver a dormir en casa, le dije que no, pero que eso no cambiaba lo importante, que ella seguía siendo su madre y que lo quería. No me hizo más preguntas. Solo me pidió dormir conmigo esa noche. No lo dudé. Al día siguiente, empecé a planear lo que sería mi forma de cerrar esta etapa con algo más que palabras. No era venganza en el sentido clásico, no buscaba humillarla ni arruinarle la vida, pero sí quería que entendiera que todo acto tiene consecuencias y que no podía pasar por encima de mí sin dejar cicatriz. Recordé una conversación que tuvimos años atrás, donde me contó que le molestaría más que la gente de su entorno laboral supiera algo comprometedor suyo que cualquier reproche mío. Así que fui al grano. Contacté con una de las pacientes que conozco desde hace años, una mujer mayor que también es vecina del barrio y que trabaja como administrativa en el centro médico donde Laura trabaja. Le pedí un favor simple, que me confirmara si en el sistema había alguna nota interna o permiso firmado por Laura durante los días que estuvo con Mark fuera de la clínica. Me dijo que lo miraría con discreción. 2 días después, me llamó y me dijo que no había ningún registro. Que oficialmente, Laura estuvo en su puesto todo ese tiempo. Entonces preparé una carta, bien escrita, educada, sin amenazas, donde detallé que tenía conocimiento de varias ausencias injustificadas durante el horario laboral y que, como padre del menor a cargo de Laura, consideraba preocupante que este tipo de comportamientos pudieran poner en riesgo la estabilidad de su empleo y, por ende, el bienestar de nuestro hijo. No firmé la carta con mi nombre. Usé un seudónimo. Fui al mismo centro de salud y la dejé en recepción en un sobre cerrado dirigido a la dirección. No pedí nada. No sugerí acciones. Solo presenté los hechos. Al día siguiente, Laura me llamó. Su tono ya no era tranquilo. Quería saber si yo tenía algo que ver con una denuncia anónima que había llegado al centro. Le dije que no sabía de qué hablaba, que quizás alguien más se había dado cuenta de sus ausencias. Me acusó de estar jugando sucio. Le dije que lo único sucio fue lo que hizo durante 3 meses a mis espaldas. La conversación terminó con ella colgando. No volvió a llamarme esa semana. Me sentí extrañamente bien. No por haberla jodido, sino porque por fin sentí que había hecho algo más que soportar y aguantar. No le grité, no le rompí nada, no le fui detrás pidiendo explicaciones. Solo le mostré que había límites, que no todo se borra con una disculpa. Esa noche dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo. No porque estuviera en paz, sino porque sabía que el control de mi vida había vuelto a mis manos. Una semana después de aquel último cruce telefónico, Laura pidió vernos en persona. No por mensaje ni por llamada, sino a través de una nota que dejó en la mochila de Iker, escrita a mano con su letra pequeña y controlada. Decía que necesitaba que habláramos, que era importante y que prefería hacerlo sin el niño delante. Me pareció justo, así que accedí. Le propuse que viniera el jueves por la tarde, cuando Iker estuviera en casa de mi hermano. Me contestó ese mismo día al móvil, aceptando con un simple vale. Gracias. Cuando llegó, traía una carpeta en la mano y el gesto tenso de quien no sabía muy bien cómo iba a salir de ahí.
Llevaba vaqueros y una camiseta básica, sin maquillaje, el pelo recogido sin esmero, y por primera vez en mucho tiempo me pareció ver a la persona que conocí hace más de 10 años, antes de que todo se complicara. Entró sin pedirme permiso, como si todavía creyera que le pertenecía algo de esa casa. Me senté en una de las sillas de la cocina y señalé otra para que hiciera lo mismo. No quise fingir cortesía ni ofrecerle agua ni preguntarle cómo estaba. Si venía a hablar, que hablara. Abrió la carpeta y sacó unos papeles, pero no me los dio. Dijo que había pensado mucho durante estos días, que sabía que su imagen en mi cabeza ya no se podía limpiar, que lo tenía claro, y que no venía a justificarse. Dijo que no quería luchar por una reconciliación, que no esperaba que volviéramos a estar juntos, y que entendía que lo nuestro había terminado de una forma irreversible. Agradecí que fuera directa, pero no dije nada. Quería saber a dónde iba con todo eso. Me dijo que había hablado con un abogado, que le había explicado todo, que quería plantear una separación con mediación familiar para que fuera lo menos traumático posible para Iker, y que había puesto por escrito una propuesta de custodia compartida, con horarios, visitas, reparto de vacaciones, y todo lo demás. También traía un acuerdo preliminar sobre los bienes, aunque no teníamos propiedades más allá del piso, que todavía estábamos pagando. Me extendió los papeles, esta vez sí, y me dijo que no tenía intención de pelear por nada que no le correspondiera, que no quería sacar ventaja de la situación. Leí por encima, sin detenerme en los detalles. No porque no me importaran, sino porque en ese momento solo quería terminar la conversación sin que estallara nada. Le pregunté si pensaba seguir viendo a Mark. Bajó la cabeza, dudó unos segundos y me respondió que no lo sabía, que desde que se fue de casa no lo había vuelto a ver, que ni siquiera sabía si quería volver a verlo. Le pregunté si pensaba que lo nuestro se habría roto igual sin él. Me dijo que tal vez sí, pero que no de esta manera. Después hubo un silencio largo. Ninguno sabía qué más decir, y sin embargo, aún quedaba algo pendiente. No algo legal ni logístico, sino emocional. Le pregunté si en algún momento durante esos meses había pensado decirme la verdad. Me miró a los ojos por primera vez en toda la conversación y me dijo que sí, que muchas veces, que hubo noches en las que estuvo a punto de despertarme para soltarlo todo, pero que le daba miedo el después. Le pregunté si alguna vez, mientras me abrazaba o jugábamos con Iker o hacíamos planes de fin de semana, sintió culpa. Dijo que sí, que se sentía una mierda, pero que esa culpa no fue suficiente para frenar lo que hacía. Dijo que la rutina la había ahogado, que necesitaba algo que la hiciera sentir que seguía viva, y que aunque sabía que esa excusa era una mierda, no tenía otra. Me preguntó si quería que siguiera hablando. Le dije que no, que ya estaba todo claro. Se levantó, guardó la carpeta y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se giró y me preguntó si algún día podría perdonarla. Le dije que eso no estaba en mis planes, pero que no necesitaba su perdón para seguir adelante. Que lo único que necesitaba era mantener una relación civilizada por el bien de Iker, y que más allá de eso, ella y yo ya no teníamos nada que construir. Me dijo que lo entendía, que lo aceptaba, y se fue sin decir adiós. Esa noche dormí sin sobresaltos. No soñé con ella, no me desperté pensando en lo que había hecho, no revisé mentalmente cada conversación del pasado buscando señales. Me sentí extraño, pero no vacío. Era una mezcla de alivio, resignación y una pequeña dosis de libertad. No había ganado nada, pero al menos ya no estaba perdiendo más. Durante los días siguientes me dediqué a repasar bien el documento que me había entregado, a hablar con mi propio abogado para no dejar cabos sueltos, y a organizar con mi hermano cómo íbamos a manejar los cambios en la rutina de Iker. Empecé a adaptar el cuarto de invitados para que Iker pudiera tener su propio espacio cuando no estuviera en casa.
Me ocupé de cosas pequeñas pero importantes, como ponerle al día al colegio, hablar con la psicóloga del centro, revisar mis horarios de trabajo. No lo hacía por heroísmo ni por mostrarme fuerte, lo hacía porque alguien tenía que poner orden en medio de todo esto, y estaba claro que no iba a ser ella. El sábado, cuando le tocó llevarse a Iker, lo vino a buscar puntual. Él salió contento, con la mochila al hombro, y me abrazó fuerte antes de subir al coche. Ella me saludó sin palabras. Yo solo le dije que volviera el domingo a las 8. Asintió y arrancó. Cuando el coche desapareció por la esquina, sentí por primera vez en semanas que la casa era mía de nuevo, y que podía empezar a reconstruir mi vida desde algo más sólido que la mentira. Las semanas siguientes fueron tranquilas en apariencia, pero por dentro todo seguía reacomodándose como piezas que ya no encajaban del mismo modo. Empezamos a seguir el plan de custodia sin incidentes. Laura venía a buscar a Iker según lo acordado, lo devolvía a la hora pactada, se mantenía dentro de los márgenes de lo justo y lo práctico. Las conversaciones se limitaban a lo estrictamente necesario, sin gestos de más ni insinuaciones de acercamiento. Iker, dentro de todo, parecía estar bien. Le costó un poco al principio entender por qué ya no estábamos los tres juntos en casa, pero no mostró cambios graves en el comportamiento. Yo me encargué de mantenerle la rutina lo más estable posible, de hablarle con claridad sin meterle peso que no le correspondía, y de asegurarle, cada día, que su lugar seguía firme con nosotros, aunque ya no estuviéramos juntos. Durante ese tiempo me dediqué también a mí mismo. Empecé a correr por las mañanas, algo que había dejado hace años. Me apunté a un curso online sobre algo que siempre quise estudiar pero nunca prioricé, no porque buscara una transformación profunda ni algún tipo de redención emocional, sino porque necesitaba hacer cosas por mí, sin medirlas en función de nadie. Empecé a tener más contacto con mis amigos, a salir a tomar algo, a decir que sí a planes que antes rechazaba por pereza o por sentir que no tenía espacio mental para ellos. Poco a poco me fui sintiendo más presente en mi propia vida. Un viernes por la tarde, mientras Iker jugaba en el salón, Laura me escribió para pedirme si podía pasar a hablar un minuto cuando viniera a buscarlo al día siguiente. No dijo por qué, pero intuí que no era sobre el niño. Le contesté que sí, que viniera media hora antes. Al día siguiente apareció puntual, vestida informal, sin la carpeta que había traído aquella vez, sin nada en las manos. Me preguntó si podíamos hablar un momento solos, así que le pedí a Iker que se quedara en su cuarto con la consola. Nos sentamos otra vez en la cocina, igual que aquella vez, pero esta vez era diferente. Me dijo que venía a decirme que había pedido el traslado a otra clínica, en otra ciudad. Que le habían ofrecido una plaza en Tarragona, con mejores condiciones y menos carga de horas. Me explicó que no era una decisión impulsiva, que llevaba semanas pensándolo, que había considerado todos los factores, que era una oportunidad profesional que no podía rechazar. Me dijo también que pensaba quedarse con su hermana los primeros meses hasta encontrar algo estable. Luego me dijo que, evidentemente, esto afectaría el régimen de visitas con Iker, y que no quería que se convirtiera en una pelea. Que su intención era venir todos los fines de semana alternos y tener las vacaciones divididas de forma justa. También dijo que estaba dispuesta a asumir el coste de los desplazamientos, que lo había hablado con su abogado y que lo incluirían en la revisión del acuerdo. Yo la escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le pregunté cuándo pensaba irse. Me dijo que en 3 semanas. Le dije que estaba bien, que entendía su decisión, que si era mejor para su futuro laboral, no iba a ponerme en el medio, siempre y cuando cumpliera con lo pactado respecto a Iker. Me miró y me dijo que sabía que no tenía derecho a pedir nada, pero que quería decirme que lamentaba de verdad todo lo que pasó, que había hecho las cosas mal, y que, aunque sabía que eso no servía de nada ahora, no quería irse sin dejarlo claro. Le dije que tomaba nota, que no necesitaba que lo repitiera ni que lo maquillara.
Que había aceptado todo lo que pasó, que lo había procesado, pero que ya no había nada que recuperar entre nosotros. Me agradeció que se lo dijera sin dramatismos, me dio la mano como si buscara cerrar algo en paz, y se fue con Iker. Esa fue la última vez que estuvimos juntos en esa casa hablando como dos personas que alguna vez compartieron una vida. Después de eso, el contacto fue estrictamente funcional. Pasaron los días, llegó el momento de su mudanza, y la nueva rutina empezó a instalarse. Iker empezó a acostumbrarse a tener a su madre los fines de semana, a hacer videollamadas los miércoles, a contarle las cosas importantes a través de la pantalla. Yo hice lo mismo. No hubo conflictos, solo la nueva normalidad. Meses después, en una reunión de padres en el colegio, una madre con la que nunca había hablado me preguntó si estaba separado. Le respondí que sí. Me dijo que lo sentía y que esperaba que estuviera bien. Le contesté que sí, que estaba mejor de lo que esperaba. Y lo dije sin necesidad de convencerme. No porque todo estuviera resuelto, ni porque el pasado se hubiera borrado, sino porque había aprendido a vivir con esa parte sin dejar que me definiera. Aprendí que a veces no se trata de ganar o perder, sino de no permitir que alguien te arrastre al fondo sin siquiera avisarte. Ahora, un año después, puedo mirar atrás sin sentir rabia. Sigo sin perdonar lo que hizo Laura, pero tampoco cargo con ese rencor todos los días. Aprendí a separar el daño de la historia completa. Hubo momentos buenos. También hubo errores compartidos. Pero lo que ella hizo fue una elección consciente que tuvo consecuencias, y yo hice lo necesario para no quedarme esperando una explicación eterna. No soy un héroe, no soy una víctima, solo un tipo que entendió a tiempo que seguir aguantando habría sido peor que aceptar el final. Hoy, cuando veo a Iker jugar, cuando me llama desde su habitación para enseñarme un dibujo o contarme algo del cole, me doy cuenta de que todo esto tuvo sentido. No porque lo haya deseado, sino porque supe reaccionar. Lo que venga después ya no dependerá de lo que otros hagan conmigo, sino de lo que yo decida hacer con lo que tengo. Y eso, para mí, es suficiente.